El arte es en muchos casos un medio de expresión de sentimientos para el artista y de identificación con ellos o estudio de los mismos para el espectador. Esta transmisión de sentimientos o sensaciones puede producirse en todos los campos artísticos, desde un cuadro que nos puede inspirar nostalgia hasta una película que nos puede transmitir tensión, una música que nos hace sentirnos felices o un libro que nos evoca desasosiego. Esta transmisión de sensaciones a través del arte puede estar relacionada con la propia corriente artística, como es el caso del romanticismo, cuyo objetivo principal era la expresión de los sentimientos, los sueños y las emociones del ser humano. Podemos encontrar un ejemplo en la obra El caminante sobre el mar de nubes de Caspar de David Friedrich, en la que se plasma la inmensidad de la naturaleza frente a la insignificancia del ser humano y cómo esta relación puede resultar sobrecogedora. O Los náufragos de la Medusa de Theodor Géricault, en el que vemos una dramática lucha por la supervivencia por parte de los protagonistas, con un fuerte patetismo y tintes de desesperación en la posición de sus cuerpos. También puede estar vinculado con la propia personalidad o psicología del autor, como puede ser el caso de Van Gogh, quien en todas sus obras plasmaba su estado de ánimo, siendo capaz el espectador de captar por qué fase de su vida pasaba el artista en cada obra, con tan solo observar la pincelada y los colores en ella. Como en su famosa Noche estrellada, observando la cual, a pesar de ver un paisaje real, que por cierto es el que se podía observar desde la ventana del sanatorio en el que se encontraba recluido el artista, nos invade una fuerte sensación de irrealidad, lo cual puede estar vinculado a que este cuadro lo pintó cuando se encontraba acosado por alucinaciones. Él mismo afirmó que con esta obra pretendía plasmar que sentía profundamente y hacer que el espectador lo hiciese también. También en sus autorretratos, siendo quizás uno de los mayores de complejidad, el que pinta en 1889 y en cuya mirada podemos encontrar una profundidad que puede llegar a perturbar al espectador. En este momento el artista pasaba por una fase en la que se había recuperado de una crisis, pero en la que tenía miedo a una posible recaída. Este temor por lo vivido y la posibilidad de sufrirlo de nuevo es lo que nos encontramos en esos ojos que parecen que nos retan. Otro aspecto que podría tener relación con la expresión de sentimientos en una obra artística sería el contexto en el que se enmarca la obra, como es el caso de aquellas producciones que tienen lugar durante una crisis como puede ser un conflicto bélico. Este es el caso de Nada, de Carmen Laforet, obra escrita en plena posguerra tras la Guerra Civil Española, y en la cual podemos encontrar un fiel retrato de la sociedad del momento y del extendido sentimiento de derrota y pobreza que se cernía sobre el país. Esto lo podemos ver en la siguiente cita de la obra. Luego me pareció todo una pesadilla. Lo que estaba delante de mí era un recibidor alumbrado por la única y débil bombilla que quedaba sujeta en uno de los brazos de la lámpara, magnífica y sucia de telarañas, que colgaba del techo. Un fondo oscuro de muebles colocados unos sobre otros como en las mudanzas. En primer término, la mancha blanquinegra de una viejecita decrépita, en camisón, con una toquilla echada sobre los hombros. Quise pensar que me había equivocado de piso, pero aquella infeliz viejecilla conservaba una sonrisa de bondad tan dulce que tuve la seguridad de que era mi abuela. Otra realidad que queda muy claramente plasmada es el razonamiento, como vemos a continuación. Los últimos días del mes los pasé alimentándome exclusivamente del panecillo de racionamiento, que devoraba por las mañanas. Por esa época fue cuando me cogió Antonia bebiendo el agua de hervir la verdura. Pero empezaba a acostumbrarme, y la prueba es que cuando recibí mi paga del mes de marzo, la gasté exactamente igual. Me acuerdo que sentía un hambre extraordinaria cuando tuve el nuevo dinero en mis manos, que era una sensación punzante y deliciosa pensar que podría satisfacerla enseguida. Como vemos a través del análisis de estos ejemplos, quizás aquellas sensaciones o emociones que llegan más profundamente al receptor de esta transmisión, es decir, al espectador, serían aquellas relacionadas con la psicología del propio artista. Quizás esto se debe a que son sentimientos que se experimentan de una forma más profunda y por tanto tienen una mayor incidencia en la percepción de los mismos, como puede ser el caso de esa mirada de Van Gogh a la que aludíamos antes. Quizás el campo artístico que permite una mayor profundización en la plasmación de los sentimientos, sensaciones, estados de ánimo, es la literatura, puesto que a través de la construcción de los personajes y el contexto en el que estos se encuadran, el autor puede construir un mundo en el que el lector se zambulle hasta el punto de poder llegar a formar parte de él. Un caso de estos libros
que consiguen crear la atmósfera envolvente que en algunos momentos nos permite mimetizarnos con los personajes y sentirnos dentro del mundo creado, es Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. Nacida en San Francisco en 1916 y criada en una familia que se aleja mucho del modelo de familia ideal, incluso su madre le recordaba que ella era fruto de un aborto fallido. Su vida se verá marcada en un primer momento por una madre dominante y un marido celoso de su éxito. Fue una escritora especializada por una parte en la novela de terror y por otra en cuentos en los que plasma la realidad doméstica desde un punto de vista cómico. Ambas facetas, como veremos, presentan una relación, puesto que representan las dos caras de la vida de la autora. Su obra se desarrolla principalmente en los años 50 y la novela en la que nos centraremos en este análisis, Siempre hemos vivido en el castillo, del año 1962, será la última completada por la autora en un momento que su situación psicológica se tambaleaba, aquejada por ansiedad y agorafobia. Esta novela nos presenta a dos hermanas que viven recluidas junto a su tío en una gran casa apartada del pueblo en el que se circunscribe. A lo largo de la novela se nos explican los hechos que ocurrieron en esta casa y que siguen estando muy presentes, tanto en la vida de sus habitantes como en la mentalidad colectiva del pueblo. Al mismo tiempo, nos iremos adentrando en la psicología de los personajes, principalmente de Merry Cat y Constance, y su peculiar relación con el pueblo en el que viven. Es una novela que, como analizaremos a continuación, nos envuelve en una atmósfera que podríamos calificar de opresiva y nos transmite una serie de sentimientos de una forma tan cruda y clara que parece que nos sintamos nosotros mismos así. La lectura de esta novela transmite una constante sensación de incomodidad y desasosiego. Es un sentimiento tan profundo que en muchos casos consigue envolver completamente al lector. Esta sensación viene determinada principalmente por los espacios en los que la novela se desarrolla y cómo los personajes interactúan con ellos. En primer lugar, destaca la presencia arrolladora que tiene la casa en el relato que crea la autora. Se presenta el hogar de los Blackwood como un lugar opresivo y en el que las protagonistas se encuentran prácticamente cautivas, aunque en algunos casos parezca que no sean conscientes de ello. La siguiente cita es una muestra de ello. Casi todas las huellas de Constance estaban en el jardín y en la casa. Hoy había llegado hasta el extremo del jardín, y la vi justo al salir de la curva, con la casa a sus espaldas, al sol, y fui corriendo hasta ella. «Merry Cat», me dijo dirigiéndome una sonrisa, «mira hasta dónde he llegado hoy». «Demasiado lejos», respondí. «Lo siguiente será seguirme hasta el pueblo». Esta concepción de la casa la podemos encontrar también en otras obras de la autora, como es el caso de su otra gran novela, La maldición de Hill House, como vemos en el tráiler de la adaptación que se hizo de la misma. We're not like any other family. We're different because of where we grew up. Hill House. Your mother, she was not crazy. Neither was your sister, neither is your brother, neither are you. It's that house. You don't have to worry now, sweetie. That really bad dream? Of course I'd wake you. La casa se presenta como una cárcel que las hace prisioneras, pero al mismo tiempo como un lugar seguro para las hermanas Blackwood, que allí pueden refugiarse de un pueblo en el que no se encuentran cómodas. Esto podría relacionarse con los propios sentimientos que experimentaba Shirley Jackson en su vida, en estos momentos aquejada de agorafobia, y viviendo en un mundo que no la comprendía. De aquí esa dualidad que entre la casa como salvavidas en medio de un océano hostil, ya que la alejaba de la temida interacción social y al mismo tiempo como prisión, puesto que no le permitía alejarse del rol de ama de casa que la sociedad le imponía. Esta relación entre la casa y el pueblo terminará en la apoteosis final de la novela, en la que los vecinos desvalijan la casa. Una muestra del papel que tiene la casa lo vemos en esta cita de la novela.
Dejé la compra en el suelo para abrir el candado de la puerta. Era un candado sencillo y cualquier niño podría haberlo roto, pero en la puerta había un cartel que decía «Privado, no pasar», y nadie podía ir más allá. Después de meter las bolsas de la compra, volví a cerrar la puerta y comprobé el candado. Con el candado bien cerrado tras de mí, estaba a salvo, mientras iba tranquilamente por el sendero, porque ahora ya estaba en casa. Reconocía a cada paso todos los recovecos. En los Estados Unidos de los años 50 existía una generalización del modelo de mujer, esposa, madre y ama de casa, devota de su hogar, el cual generaba una férrea circunscripción de la mujer al ámbito doméstico, provocando que escritoras como Shirley Jackson o Sylvia Plath, las cuales no se sentían cómodas con ese rol que les era impuesto por la sociedad, se sentían rechazadas por la misma y buscaban, por lo tanto, formas diferentes de adaptarse a ella. También podemos ver esta sociedad descrita en la novela. En este pueblo los hombres se mantenían jóvenes y se dedicaban al chismorreo, mientras que las mujeres envejecían con un maligno cansancio gris, esperando en silencio a que los hombres se levantasen y volviesen a la casa. Podemos observar cómo esta situación generó serios problemas psicológicos como depresión o ansiedad, lo cual se puede ver reflejado en su obra, como es el caso de la novela que estamos analizando o La campana de cristal de Sylvia Plath, de la cual se extrae la siguiente frase. Para la persona encerrada en la campana de cristal, vacía y detenida como un bebé muerto, el mundo mismo es la pesadilla. Aquí podemos ver cómo la protagonista la alude a que todas las mujeres viven en su propia campana de cristal. En Siempre hemos vivido en el castillo nos encontramos con la presencia de una dualidad entre las dos hermanas protagonistas, Merricat y Constance. La primera fantasiosa y atrevida, y la segunda dulce, cauta y correcta. Esta dualidad la podríamos relacionar con las dos facetas que presenta la propia autora. Por un lado, escritora, y por otra, esposa y madre. Y la podemos ver en la siguiente conversación entre las hermanas. Lo que yo quiero es un caballo alado. Te llevaríamos a la luna y te traeríamos, mi caballo y yo. Me acuerdo de cuando querías un pájaro grifo, dijo. Y ahora, señorita holgazana, ve a poner la mesa. Es esta necesidad de separar dos partes de su propio ser, por considerarse estas incompatibles en este momento. Otra cuestión que generará ansiedad en la autora y que es una constante que encontramos en otros casos de la historia de la literatura, como es el caso de una de las principales figuras que reivindicó los derechos de la escritora, Virginia Woolf, quien también acabará suicidándose al igual que Sylvia Plath, y que diría lo siguiente. ¿Cuánto podía ofreceros en una opinión sobre un punto sin demasiada importancia? Que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Otro de los puntos centrales de la novela es el patente odio hacia el pueblo en el que viven, que podemos ver por parte de Merricat. Ese rechazo por parte de nuestra protagonista hacia la sociedad en la que se circunscribe, podemos verlo patente tanto en los capítulos iniciales del libro como en los finales. En ellos, la lectura crea una atmósfera de tensión en la cual se genera un estado de alerta y ansiedad constante, que llega a contagiarse al lector, y en él es patente la diferencia que se establece entre los habitantes del pueblo y nuestras protagonistas, principalmente Merricat, que hace que parezcan pertenecientes a mundos completamente diferentes. La sensación de tensión constante creada por la autora hace que el lector se identifique rápidamente con los sentimientos de Merricat hacia el pueblo, puesto que la situación se hace tan opresiva que el odio hacia los habitantes de esa localidad acaba apoderándose del lector. Esto podemos ejemplificarlo con las siguientes citas de la novela. Los viernes y los martes eran días horribles porque iba al pueblo. Cuando iba a la compra hacía un juego. Era como uno de esos juegos infantiles en el que el jugador se desplaza por las casillas. Siempre había peligros. Al principio caminé deprisa, inspirando hondo para seguir adelante sin mirar alrededor. Me dio la sensación de que alguien me observaba desde el interior de la oficina de correos. Yo siempre me quedaba dudando, vulnerable y desprotegida, a un lado de la calle mientras pasaba el tráfico. El pueblo era todo igual, de la misma época y del mismo estilo. Era como si la gente necesitara la fealdad del pueblo y la alimentara. Quizá su lenta putrefacción era un símbolo de la fealdad de los habitantes del pueblo. Siempre pensaba en putrefacción al acercarme a la hilera de tiendas. Pensaba en quemar la podredumbre, negra y dolorosa que los corrompía todo desde dentro y tanto daño hacía.
Eso era lo que deseaba para el pueblo. Me mantenía erguida y distante cuando los niños se acercaban a mí, porque les tenía miedo. Tenía miedo de que me tocaran y de que sus madres se abalanzaran sobre mí como una bandada de halcones. Esa era la imagen que dibujaba en mi mente. Aves que descendían, me atacaban y me herían con sus garras afiladas. Esta sensación de falta de identificación entre los habitantes del pueblo y la protagonista podría relacionarse con la situación con la que vivía la propia escritura, y que hemos descrito anteriormente. Esta incomprensión de la sociedad del momento hacia artistas como Shirley Jackson o Sylvia Plath no es algo que se circunscriba únicamente a este momento histórico, es algo que ya existió con anterioridad y que sigue existiendo en la actualidad, puesto que parece que el rechazo a lo diferente es algo que resulta, por desgracia, prácticamente inherente a la sociedad. Esta misma sensación de falta de integración social y, por tanto, transmisión de un sentimiento de agobio o ansiedad social, podemos encontrarla en otras expresiones artísticas, como es el caso de la pintura del artista noruego Edvard Munch. Es de todos conocida su obra El Grito, en la cual la desesperación del personaje principal llega a tal nivel que parece en primer plano gritando de tal forma que parece que su mandíbula llega a desencajarse. En esta obra la acción se desarrolla en un espacio público, en el cual aparecen transeúntes que continúan su camino haciendo caso omiso de la angustia del protagonista. Otra obra de ese autor, que refleja una sensación muy similar a la que Jackson pretende plasmar en su novela, es Anochecer en la calle Karl Johan, del año 1892. En ella vemos cómo se dirigen hacia nosotros una serie de personajes que representarían a esos habitantes que inspiran temor en la novela de Shirley Jackson. En el caso de Munch, se nos representan como seres sin sentimientos, prácticamente zombies, que siguen el camino marcado mientras que una única figura solitaria se encamina en la dirección contraria. En el caso de Siempre hemos vivido en el castillo, esta alma incomprendida e inadaptada sería Merry Cat, o la propia autora en la sociedad del momento. A través de este análisis podemos observar cómo el arte es un medio por el cual podemos llegar a comprender a aquellas personas que la sociedad ha decidido que se alejan de aquello considerado como normal, y a través de él pueden expresarse de forma que los sentimientos o emociones que experimentan puedan ser comprendidos, compartidos o incluso experimentados por el espectador. Una muestra del arte como medio de expresión de aquellas personalidades que se escapan a aquello de que la sociedad impone como normal, se recogen en las siguientes citas. Por un lado, del pintor postimpresionista Van Gogh. La normalidad es un camino pavimentado, es cómodo para caminar, pero nunca crecerán flores en él. Y por otro, de la escritora Concha Méndez. La gente dice que soy surrealista. Lo que me pasa es que nací en un mundo que me obligó a la evasión.